Muy bien, mis apreciados, Dios les bendiga, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Les decía yo a las hermanas, tal vez no se cansen porque también me pertenece el segundo servicio. Así que vamos a concentrarnos en esta mañana, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre amado con estas palabras de su Santa Escritura? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Excelentísimo Dios, te seguimos dando gracias porque solo tú eres digno de honra y de gloria. Oh Dios, te agradecemos porque a través de tu santa palabra tú nos hablas y nos ayuda a corregir nuestra vida. Por eso en esta hora, Padre, te agradecemos por una semana más que nos diste en esta tierra y por este día santo que nos estás dando y podemos disfrutar de la compañía de los unos con los otros como hijos tuyos, de tu santa compañía. Y en esta hora invocamos, oh Dios, para que al abrir tu palabra nos hable a través de ella, que el mensaje pueda quedar en nuestros corazones sean receptivos y podamos comprender lo que tú nos quieres decir, de tal manera que podamos sacar lo que quede del viejo hombre estorbando todavía para podernos santificar en tu nombre. Háblanos, oh Dios. Gracias por tantas bondades. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias por cada adulto en esta hora, gracias por cada hogar representado. Suplicamos la bendición para cada hogar. Suplicamos tu dirección en esta hora. Lo imploramos junto con el perdón de nuestras faltas en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis apreciados, en esta hora agradecemos a Dios primeramente y a la oportunidad que nos da de poder compartir de este maravilloso libro, tu santa palabra. Así que vamos a estar entonces atentos y encontramos por allí en el libro de San Mateo, este precioso libro en la cual Dios nos habla a través de tu santa palabra, y encontramos entonces lo que hemos tenido como lectura bíblica, el capítulo 12 y el versículo 43. Aquí hay algo muy importante para la iglesia. Pareciera de pronto al escuchar la lectura dijéramos, no, eso es para los hermanos que se han ido de la iglesia, eso es para los que están allá afuera en el mundo. Pero vamos a mirar cómo nos habla hoy tu santa palabra. En el libro de San Mateo capítulo 12, versículos 43 y 44, vamos a repasar, a mirar allí. Amén. Tenemos listo la lectura en la santa palabra del Señor. Dice versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, dice el versículo 43. Pero qué hermoso es cuando escuchamos la voz de Dios. Aquí nos está confirmando que el hombre tiene un espíritu inmundo, que es el que lo atormenta, que es el que no lo deja escuchar, que es el que no lo deja caminar. Pero alguien llega un día y toca la puerta. Por X o Y motivo conoce el mensaje de Dios. ¿Sí? Y entonces esta persona abre la puerta de tu corazón. ¿Saben que me llama poderosamente la atención cómo se refiere Jesucristo en estas palabras del versículo 14? Entonces, volveré a mi casa de donde salí, versículo 44, perdón. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Si nosotros habláramos materialmente de nuestro hogar, es imposible que una familia viva en una casa y no la mantenga adornada. ¿Cómo se adorna la sala, hermana Liliana?
Le colocan unos buenos muebles y están muy feos, dice mi esposita, yo ya quiero cambiar estos muebles. Sí, y adornamos la casa, es normal. Ustedes cuando pagamos arriendo uno dice, oye, yo quisiera conseguir algo mejor. Y cuando Dios nos concede tener nuestra propia casa, ¿cómo queremos arreglarla? Más hermosa aún todavía, ¿verdad? Dice, aquí sí le puedo invertir porque no se va a perder nada, todo es para mí. ¿Notan cómo es la gran diferencia? La Sagrada Escritura, hablando espiritualmente, dice que el hombre anda y tiene un espíritu inmundo. A esto es lo que se refiere en Corintios, en la cual el hombre que no tiene. Pero quisiéramos que nos concentráramos como iglesia, pensáramos, ¿tenemos problema en nuestro diario vivir para poder vivir en obediencia con Dios? ¿O no lo tenemos? ¿Se presentan dificultades? ¿Será que solamente esta parábola o solamente Jesús nos habló de aquí solamente para aquellos que permiten que el espíritu inmundo regrese, se meta en su casa y se vaya de la iglesia? ¿O será que nos quiere hablar a nosotros personalmente? Me llama poderosamente la atención este versículo 44, pero fíjese que el espíritu sale. Es obvio, cuando la persona se bautiza, hace un pacto con Dios. Y viene la gran diferencia. Su espíritu, su vida pasa a ser como limpia. Sale el espíritu inmundo. ¿Y quién empieza a orar allí? Debería de ser así. Debería de ser así. Pero miremos un poquito el listado. Si es posible, ustedes me ayudan, ¿vale? Pero mira, el versículo 44 dice, y este es aquí donde no cabe en la mente de este servidor, donde no cabe en la mente de Jesucristo, donde no cabe en la mente de los ángeles, porque él dice, él llega a la casa y la encuentra adornada. Pero si ustedes ven, leemos el 45, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Pero ¿por qué él tiene oportunidad de hacer esto? ¿Adornada de qué? ¿Será que nuestra casa entonces está adornada del mal vocabulario? ¿De los malos pensamientos? ¿Puede estar adornada de las malas acciones? ¿De las soberbias? ¿De las codicias? ¿De qué más podemos agregarle? Peligroso esto. Lo ideal sería que nuestra casa estuviera adornada de otra manera. Pero para que ese espíritu desee volver a entrar allí, es peligroso. Pero la encuentra barrida. Oye, ¿cómo es posible que la encuentre? Notemos 3 cosas. Él dice, volveré a mi casa. Cuando llega la halla desocupada, terrible, barrida y adornada. Pero desocupada, ¿por qué, mis hermanos? ¿Acaso estará desocupada de una cantidad de oraciones, de alabanzas, de estudios familiares, diarios, continuos, de los estudios personales, desocupada del Espíritu Santo, de asistencia al templo? Peligroso esto, ¿ah? Peligroso. A veces decimos y nos conformamos que es lo más peligroso para mí y para cada uno de nosotros. Que nuestra casa habite desocupada. ¿De qué casa está hablando aquí nuestro Padre Celestial?
de este cuerpo. ¿Acaso es que vamos a ser salvos masivamente? ¿O seremos salvos personal, individualmente? Este servidor ayuna por los hijos, ayuna por la iglesia. Es probable que muchos lo hagan de la misma manera. Doblan rodilla constantemente por su iglesia, por amor a ella. Pero ¿cómo está nuestra casa individual, personalmente? ¿Será que está barrida, necesitando? Porque nuestro espíritu necesita alimento continuo. ¿Acaso no hemos aprendido allí en los Gálatas que nosotros tenemos cuerpo y tenemos espíritu al mismo tiempo y que los dos se pelean entre sí? Y que el que sea más alimentado es el que sale ganando. Si alimentamos la carne, es obvio que va a ganar y el espíritu se va a apacar. Pero si alimentamos constantemente el espíritu, va a sobresalir y el espíritu va a estar fortalecido. Y cuando yo empiezo a ofrecerle medio día de ayuno a mi Señor, me va a dar capacidad para el siguiente ayuno sea todo el día. Y si ya lo hago de esa manera, me va a dar capacidad para que la próxima pueda hacerlo 2, 3, 8 días, no sé cuántos. Pero tenemos la capacidad. Pero es triste pensar cómo es posible que el espíritu que salió de cada uno vuelva a asomarse. Él no entra de una vez, no. Él se asoma por allí lejitos. ¿Cómo hace el enemigo? Él está pendiente, dice la Escritura, como león rugiente. Y no solo las 24 horas del día, es probable que también tenga un sobretiempo y trabaje 25. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está el hogar que debe pertenecer a Dios? Pero también la encuentra adornada, barrida. ¿Será que en este hogar, en ese hogar que estamos hablando, falta amor? ¿Será que está barrida de fe, de esperanza, de tener a Dios en primer lugar? Estará barrida porque solamente los cristianos son sabáticos. Cuando Cristo nos habla, está hablando a su iglesia. Hermanitos, cuando yo me motivo y no voy el domingo a culto, es probable que el miércoles también salga algún pretexto y yo no vaya. Es probable que hoy la lluvia detuvo a muchos. Es probable. Es preocupante cómo gozamos de edificios, tal vez muy caros, pagamos un arriendo. Otros son propiedades de la iglesia. Y es probable que duren más horas desocupadas que ocupadas. ¿Han pensado, alguna vez hemos pensado en eso? Pregunto, ¿nos deleitamos cuando venimos como en esta hora a saludar a los hermanos, a mirar, a orar por alguna necesidad, a saber alguna necesidad y orar por ellos, a escuchar un poquito más de la palabra de Dios? ¿Nos regocijamos? Amén. ¿Será que nos regocijamos solamente el sábado? Yo me pregunto constantemente eso. ¿Será que solamente el sábado? ¿Será que nos regocijamos? ¿Por qué será que el miércoles venimos a culto y podemos venir 3 o 4 o 5 nomás? Hay una cosa que esta parte a mí me ha causado un gran dolor.
Cuando el jueves hablaba el pastor Anaya de lo importante que es preparar líderes, digo, oye Señor, en la iglesia tenemos ese privilegio. ¿Por qué nos estamos perdiendo el privilegio de asistir un domingo en la noche? Podemos haber disfrutado ya con la familia todo el día, mis hermanos. Cuando vino la pandemia, voy a hacer una pregunta con honestidad. ¿Anhelábamos nosotros ir al templo a reunirnos o no anhelábamos? ¿Anhelábamos? Amén. Anhelábamos. Yo me desesperaba mucho y le decía a mis hijos, menos mal que estaba acompañado con los 2 niños y tuve la oportunidad de estudiar más de la cuenta. Hermanos, ¿y qué va a pasar cuando se nos cierren nuestros templos? ¿Qué pasaría si en este momento, no acaso ustedes mismos no han colocado videos, se han dado cuenta que hay países donde ya no se pueden reunir? Donde están exterminando los cristianos. Si en este momento llega los agentes de Satanás y toman al predicador, ¿qué hace la iglesia en ese momento? ¿Qué hacemos? O de pronto vengan a llevarlos a todos. Hermanos, tenemos el privilegio de la libre religiosidad. Tenemos el privilegio del libre albedrío de reunirnos todavía. Y todavía no lo están prohibiendo, pero va a llegar el momento que no podemos reunirnos. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos va a guiar dónde podemos estar. ¿Cómo hacemos para que nuestro hogar esté totalmente lleno del Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que si llegan a esa casa donde salió y entonces está adornada con otra cosa, hermano Nelson? Con alabanzas, con oraciones, llena de amor, adornada de todas las cosas habidas por haber, buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cree usted que va a volver ese espíritu ahí? De ninguna manera, porque la casa va a estar como ocupada, llena del Espíritu Santo. No debe haber oportunidad en nuestro hogar, en el hogar del templo de Dios, no debe haber oportunidad para ninguna de las cosas que ya hemos mencionado. Debe estar llena solamente con las alabanzas, con los estudios continuos, preparándome, invocando el nombre de Dios, llenándome de su poder, aprendiendo qué nos quiere decir este texto que no lo entiendo, tengo que volverlo a leer. Y es imposible que se cumpla entonces lo que está en el verso 45. Es imposible que se cumpla de ir y va y traer y meterse él y meter otros 7. ¿Qué es eso? No. Es el momento, Dios nos dice, mira, miremos un texto hermoso, como el salmista ama, allí el Salmo 84. Salmo 84 es una aclaración hermosa que tenemos allí, cómo anhelan los atrios del Señor. Salmo 84, versículos 1 y 2. Salmo 84, versículos 1 y 2, dice su palabra: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente, desea los atrios de Jehová. ¿No nos pasa a nosotros igual que el salmista? Anhelarlo. Mire el versículo 11 lo que nos dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Pero mire el versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido,
para sí donde ponga sus polluelos, cerca de los altares de Jehová, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Acaso si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles, no era que todos los días se reunían? Todos los días se reunían en el templo. Les conté el otro día, me quedé asombrado cómo los hermanos evangélicos todos los días se reúnen a alabar el nombre de Dios. Y nosotros no queremos venir 2 veces en la semana. ¡Qué triste! ¿Cómo está nuestro templo? A veces decimos, oye, llegó la hora de hacer la obra misionera. Esta semana habían 50 hermanos esta mañana y vinieron a la obra misionera 3, 2. Triste. No es lo que Dios espera de nosotros, espera esa continuidad que estudiamos hoy en la lección de escuela sabática, enfocado solamente en Él. Pero quisiera algo muy importante que miráramos en los siguientes textos. Miremos en el libro de Marcos. Aquí hay algo, este texto, porque en una ocasión algunos hermanos me han preguntado, ¿qué quiere decir esto? Marcos capítulo 8, versículo 34. De Marcos capítulo 8, versículo 34, ya lo tenemos aquí en pantalla. Dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una versión que encuentra diferente. En la versión mía dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo encontramos aquí? Si alguno quiere seguirme, en aquella dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué es tomar mi cruz y seguir a Jesucristo? ¿Qué es? Miremos cómo lo complementa el libro de San Mateo, capítulo 10, 38, para que estos dos textos, Mateo 10, 38, para que en él nos centremos un poquitico. Mateo 10, versos 38. Dice en esta versión, miremos cómo dice, si el hermano dice, el que no toma tu cruz, me sigue, no es digno de mí. ¿Sí? En esta versión dice así, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué nos quiso decir Jesucristo con esto, mis hermanos? Primero encontramos en Marcos que Él nos dice, si alguno, le decía a la gente, lo llamaba, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome tu cruz. ¿Cuál es tu cruz, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Por qué Jesucristo le dijo, toma tu cruz y sígame? ¿Por qué? ¿Acaso Él quiere que llegue a los pies y ya usted llegue hecho un santo? ¿Sí? ¿Cuál es mi cruz? Toda mi vida es la cruz que yo llevar a los... Esa es mi cruz. ¿Cuál es la cruz del diario vivir? ¿Cuál es? Preocupados ¿por qué? Por el trabajo, por los servicios, por la comida, por los hijos, por el colegio, porque me falta aquello, porque se me partieron los lentes, las gafas. ¿Por qué más? Porque se me está acabando la ropa ir para la iglesia. Tantas es la cruz. Cuando Cristo te dice, niéguete a ti, toma tu cruz, ¿qué dice? Tráigase todo lo que tiene. Porque el que no lo haga así no es digno de mí. Tenemos que presentar a Dios todo lo que mi vida cargo en mi vida. Es imposible que yo siendo cristiano no le vaya a decir a Dios gracias por el trabajo.
Gracias por el cabello que tú me diste. Gracias por mis ojitos. Gracias por mis oídos. Gracias porque siento. Gracias por mis dedos. Quisiera abrir un paréntesis aquí y contarles una anécdota. En una ocasión estaban concentrados en una aula en una universidad. Y el maestro, el profesor allí llegó y dijo, saquen una hojita, escríbanme cada uno, escríbanme lo más grandioso que hay. Las grandes, ¿cómo le llaman a esto? Gloria de este mundo. ¿Sí? Y los alumnos empezaron a escribir y empezaron a entregar. Una de ellas, ¿cuáles son? La muralla china, oye. Las cataratas de Niágara. ¿Qué más podemos agregar de las tantas maravillas de este mundo? Pero había un alumno allí que mantenía su hoja en blanco. Y con el lápiz en la mano, dice que él solamente se agachaba y pensaba, no es posible. El maestro de pronto se acercó y usted sabe cómo son los profesores, ¿no? Van caminando y pasan por atrás de uno y miran a ver qué ha escrito, ¿no? Y les dijo, oye, ¿por qué tú no has escrito nada y ya todo el mundo ha entregado? Y este muchacho lo sorprendió de tal manera que se paró y dijo, profesor, es que no puede ser que las maravillas, que el mundo no se dé cuenta, y yo cómo voy a llenar aquí con las maravillas que ustedes creen, porque para mí las maravillas de Dios es que ha hecho unos ojos que yo pueda mirar. Eso sí es una maravilla, que yo pueda escuchar, que yo pueda sentir, que yo pueda palpar, saborear, gustar, que yo pueda pensar. Eso sí son maravillas de Dios. Y el salón quedó en tanto silencio que se escuchaba si caía un alfiler allí. Todo el mundo ¿qué dirían ustedes? ¿Son estas maravillas de Dios? Eso sí son maravillas de Dios. Y nos la ha dado para que usted y yo decidamos. Y por eso dice, el que quiera seguirme, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz. Pero notan cómo en San Mateo nos dice que el que no tome tu cruz no es digno de él. No podemos dejarle nada. Pero mire el siguiente texto. Nos quedan todavía 15 minuticos, hermanos. Mire este texto tan maravilloso que aún es muy parecido, pero es muy importante. Encontrémoslo en el libro, ahí mismo en San Mateo, capítulo 11. Capítulo 11, ahí mismito, nomás darle la siguiente página. Y miremos el versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. Óiganme bien. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 es aún porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el yugo de Jesucristo que nos está pidiendo que llevemos? ¿Cuál es? Acuerde que ya nos pidió que lleváramos nuestro yugo. Démoslo a Él. Ahora nos pide, lleven mi yugo y aprendan de mí, dice Jesucristo. ¿Hay alguno que no ha entendido qué es el yugo de Jesucristo?
Una hermana me decía, hermanito, yo no he podido entender por qué Él dice que llevemos su yugo. Esto debería de resonar en nosotros continuamente. Jesucristo me pidió que llevara su yugo. ¿Qué debo estar haciendo yo? Teniendo al Padre en primer lugar. Orando noches enteras. Siempre me resuena en mí, oye, si Jesucristo oraba toda la noche, ¿qué tengo que hacer yo para estar orando? Continuamente haciendo la voluntad del Padre, guardando sus mandamientos. ¿Qué más podemos hacer? Constantemente estudiando la Sagrada Escritura. Constantemente yendo a los pecadores, los que están allí, y hablándole el mensaje de Dios. Ese era el yugo que Jesucristo trajo y vino a enseñar. Y cuando Él me dice, toma mi yugo, es fácil, dice el versículo 30, y es ligera mi carga. Algunas gentes, algunas personas le han preguntado a usted cuando va a hacer obra misionera, me han dicho, ¿quién guarda los mandamientos? Me dijo un amigo. Dígame quién, pero muéstreme quién. Y yo me trataba de sonreír. Pero somos llamados a guardar los mandamientos de Dios. Y es obvio que usted solito no puede, mi amigo. No. Usted necesita escuchar, aceptar y andar con Cristo Jesús para que tú puedas guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, vamos a ir. Ahí está 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Podemos ir concluyendo este tema sabiendo que Dios nos ama tanto y que Él quiere que nuestro hogar, nuestra casa no esté barrida y no esté adornada para que el enemigo venga a ser fácil allí, para que seamos presa fácil de Él, no. 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda, ya me pasé. 1 Corintios, ya lo tenemos en pantalla. Dice, pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. ¿Qué tal eso? Ahora, 1 Corintios 7:1, ahí mismo, el capítulo 7 y el versículo 1. El apóstol Pablo hablando a los Corintios, versículo 1, quisiera con este texto, mis hermanos, hacerles un llamado muy especial. El apóstol Pablo hablaba de su humildad y cuando él le decía que algunos se creían importantes y que él no iba a visitarlos, pero él estaba dispuesto a hacer eso. Y a eso somos llamados. Por eso, mis hermanos, qué bueno es visitarnos los unos con los otros. ¿Se alegra usted cuando llega un hermano a visitarle? Algunas casas han colocado bienvenidos, pero sin chismes. Se alegran, pero que vamos a hablarle de cosas hermosas, de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es interesantísimo y quisiera hacerles un llamado con esto, a mí primeramente y a cada uno de vosotros. Mire lo que dice el texto en mi versión. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Que nos limpiemos de carne, limpiemos nuestras carnes, limpiemos nuestro espíritu. Es lo que nos está diciendo, para que cada día avancemos a una perfección que es con Cristo Jesús. Y de esta manera, hermanos, porque es preocupante.
A mí me preocupa, hay muchos textos en la Escritura que a veces como que lo pasamos por alto. Pero hermanos, permita Dios que en esta mañana podamos nosotros reconocer y saber que nuestro hogar o el hogar del Espíritu Santo esté totalmente limpio y adornado, pero ¿para que more quién? El Espíritu Santo, amén. ¿Para que more quién? El Espíritu Santo, y no haya oportunidad para que ese espíritu inmundo vuelva a ser de las suyas en cada hijo de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos fortalezca para que sea nuestra mirada continua en Cristo Jesús y nos limpiemos entonces de toda inmundicia y cada día podamos ser dignos de estar en la presencia de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a culminar colocándonos de pie y cantando el himno número 387.